Hungría advierte que la llegada de las tropas de la OTAN a Ucrania violaría el consenso del bloque. Un despliegue de tropas occidentales en Ucrania, al que Hungría se opone, violaría el consenso común de la OTAN, declaró a Sputnik el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó. Esta afirmación llega en medio de las declaraciones del presidente francés sobre la posibilidad de enviar efectivos de la alianza a ese país. Tengo que decirles que existe una decisión de la OTAN de no involucrarse directamente en el conflicto ucraniano que apoyamos y esta posición conjunta no permite el despliegue de tropas terrestres en Ucrania porque eso sería una violación de nuestra decisión común, comentó Szijjártó. Por otra parte, el alto diplomático señaló que le reconforta ver que la gran mayoría de los líderes europeos está en contra de la posibilidad de un eventual envío de fuerzas occidentales a Ucrania. Un despliegue así aumentaría las posibilidades de desencadenar la Tercera Guerra Mundial, añadió. Asimismo, aseguró que su país no había suministrado ni proporcionará armas a Ucrania ni tampoco desplegará tropas en el suelo ucraniano. Recalcó que no quería que él, su familia o sus hijos tuvieran que vivir en condiciones de guerra. De hecho, continuó el canciller húngaro, los Estados miembros de la OTAN deben esforzarse al máximo para evitar una confrontación directa entre esa alianza militar y Moscú. Debemos hacer todo lo posible para evitar cualquier tipo de confrontación directa entre la OTAN y Rusia, destacó Szijjártó al ser preguntado por una conversación filtrada entre militares alemanes sobre un posible ataque con misiles Taurus en el puente de Crimea utilizando cazas franceses. En cuanto a la posibilidad de una solución pacífica del conflicto en Ucrania, Szijjártó informó que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, tiene previsto discutir las vías para resolver la cuestión ucraniana con el aspirante a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump. Lo que sin duda nos gustaría discutir con él, con Trump, es cómo lograr la paz en Ucrania y en la parte oriental de Europa, explicó. En opinión del ministro, Hungría cree que la victoria de Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses aumentará las posibilidades de paz en Europa, mientras que el abastecimiento de armas a Kiev no hace más que prolongar las hostilidades. Quienes creyeron que la marcha de los acontecimientos en el campo de batalla mejoraría la situación militar a favor de Ucrania han fracasado. Quienes suministraron armas a Kiev han contribuido a prolongar la guerra, agregó. De ese modo, el conflicto en Ucrania acabará inevitablemente en negociaciones porque Kiev no puede derrotar a Moscú, resumió. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. En palabras del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, Rusia ve inevitables los enfrentamientos directos entre Rusia y la OTAN, si Occidente envía sus tropas a Ucrania. Alemania se unirá a la iniciativa de Chequia para la compra de munición para Ucrania. Alemania se unirá a la iniciativa de Chequia, que tiene previsto comprar en terceros países 800.000 proyectiles de artillería para Ucrania, comunicó el portavoz del gobierno alemán, Stefan Westreit. Rusia critica los suministros de armas a Kiev por parte de Occidente, advirtiendo de las graves consecuencias de dichos pasos. El gobierno federal mantiene unas conversaciones bastante intensas con el gobierno checo. Se trata de proyectiles artilleros de 155 milímetros, indicó Westreit en una rueda de prensa del gabinete alemán. También informó que el pedido supera los 100 millones de euros, pero no reveló si se trata solamente de la cuota de Alemania o es el monto total.
Everstreet precisó que la munición será adquirida en terceros países. El presidente de Chequia, Petr Pavel, había comentado que Praga encontró la posibilidad de comprar fuera de la Unión Europea 800.000 proyectiles de artillería para entregarlos a Kiev con la ayuda financiera de Estados Unidos, Alemania, Suecia y algunos otros países. En tanto, Rusia critica los suministros de armas a Ucrania por parte de Occidente, argumentando que complican la resolución del conflicto e involucran directamente a la OTAN, y advierte que cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para sus fuerzas. De acuerdo con el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo. Rusia busca más de 700 extranjeros por combatir del lado de Ucrania. Rusia emitió hasta la fecha más de 700 órdenes de busca y captura contra extranjeros que combaten del lado de Ucrania, informó el Comité de Investigación. Las imputaciones más recientes por mercenarismo, delito que el artículo 359,3 del Código Penal de Rusia castiga con penas de 7 a 15 años de prisión, se realizaron en rebeldía contra nacionales de Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia y Rumanía, según trascendió en una reunión el jefe del Comité de Investigación, Alexandr Bastrikin, presidió en la ciudad de Donetsk. En total, más de 700 extranjeros han sido declarados en busca y captura hasta el momento. Contra algunos se han dictado órdenes de arresto en rebeldía, precisó la oficina de prensa del comité. Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. A comienzos de 2024, en el Ministerio de Defensa ruso revelaron que desde el inicio de la operación especial, las Fuerzas Armadas rusas eliminaron a más de 5.900 mercenarios extranjeros.